Gracias a Dios, hermanos, porque podemos llegar todos juntos en esta mañana a nuestro culto de escuela dominical. Estaba recordando las palabras en el libro de los Salmos, en el capítulo 122, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pues bien, cada uno de nosotros en nuestros lugares, en nuestra casa, se ha convertido por la misericordia de Dios en el lugar de encuentro para glorificar todos juntos en la presencia de Dios. Y estamos seguros que en esta mañana vamos a recibir bendición a través de este programa espiritual. Por tanto, los invito a orar en este momento para que le demos gracias a Dios y también le pidamos a Él su dirección para nuestra actividad en este día. Puestos en pie, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Eterno y soberano Dios, te doy muchas gracias en este momento por la gran bendición que tengo de acudir, Señor, a este llamado de la escuela dominical y poder unirme, Señor, a muchos hermanos en diferentes lugares de Colombia y en otros lugares del mundo donde llega, Señor, esta señal para que podamos vincularnos a nuestro culto de escuela dominical. Gracias, oh Dios, por cada familia que abre sus puertas, abre su corazón, abre la sala de su casa, Señor, para convertirse en el lugar de tu presencia. Disponemos nuestra vida, Señor, disponemos nuestros pensamientos para que tu palabra también llegue a nosotros, Señor, y nos dé claridad, esas claridades que tanto necesitamos, oh Dios, para vivir bien. Oh Padre, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué alegría, como les decía, poder venir juntos a disfrutar este ambiente salvador que nos genera la comunión de la iglesia. Por eso, cada uno de ustedes que está llegando a nuestro programa, le doy una cordial bienvenida. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, el capítulo 5. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Vamos a leerlo con mucha atención para disfrutarlo desde ya esta lectura bíblica. Dice así, Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias a Dios por la lectura de la Biblia. Tomen asiento, por favor, y es una gran bendición de parte de Dios la que nos da cada semana, cada domingo como hoy, de vernos, de podernos saludar a la distancia, de encontrarnos a través de este programa espiritual y saber que Dios está aquí. Gloria a Dios. Haga conciencia de que Dios está en su lugar, Dios está en su vida y vamos a honrarlo, vamos a cantar la alabanza en este momento, a glorificar su nombre santo. Y posteriormente al momento de alabanza, nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela estará con nosotros para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Mi alabanza es para ti, que a pesar de mis torpezas sigues tú confiando en mí. Tu palabra me confronta
esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Soy todo tuyo, quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un canal directo de tu amor, que mi ve en tu presencia, tu consuelo en la aflicción. Para hacer tu voluntad me entrego hoy. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un albergue de tu bendición. Colma toda mi existencia de tu espíritu y daré a este mundo tus recursos
recursos, Padre fiel. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un canal directo de tu amor. Que en mí vean tu presencia, tu consuelo en la aflicción, para hacer tu voluntad te entrego. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un albergue de tu bendición. Colma toda mi existencia de tu espíritu y daré a este mundo tus recursos, Padre fiel. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí. Por eso, gran Señor, heme aquí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía
de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer. A un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer. A un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Gracias damos a Dios por nuestro culto dominical. Esta bendición de nuestras reuniones, insisto en esto, es un privilegio, es algo muy especial, porque de hecho nuestras reuniones se están expresando continuamente su particularidad y su forma muy especial de convertirse en recursos de bendición para la vida de los creyentes.
Así que me alegra que hoy estemos aquí y me alegra por todo lo que hemos hecho en este tiempo congregacional. Y estoy muy entusiasmado con la idea de que la vocación, la disposición y la voluntad de hacer congregación es una cosa que se mantiene vigente en el corazón de los creyentes. Es una expresión de salud que vale la pena tenerla en cuenta, porque muchas razones habrían para que la gente se desligara, y no es extraño que algunos lo hayan hecho, pero la mayoría de los hermanos están vinculados seriamente al programa de la iglesia. En la experiencia nuestra podemos decir que cada oportunidad que tenemos es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para perfeccionar nuestra vida, para ir dejando atrás cosas que necesariamente tenemos que dejar atrás y dar una medida de crecimiento en áreas de responsabilidad delante de Dios. Esa expresión del cántico, heme aquí, Señor, cuando dice, un siervo tuyo soy y seré un canal directo de tu amor, que en mí vean tu presencia, tu consuelo en la aflicción. Para hacer tu voluntad me entrego hoy. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy y seré un albergue de tu bendición. Colma toda mi existencia de tu espíritu y daré a este mundo tus recursos, Padre fiel. Y el hombre consagrado le dice al Señor a través de este cántico, heme aquí, Señor, haz tu voluntad. Hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti. Por eso, gran Señor, heme aquí. Esa idea de decirle al Señor, bueno, yo estoy aquí y quiero dar una medida que esté a la altura de lo que tú estás esperando de mi vida. Y estoy proponiéndome como un territorio en el que tú expreses tu voluntad para entregarle al mundo detalles de tu grandeza y que por tanto a través de mi vida tú puedas construir espacios de salvación para otros, porque quiero ser, Señor, un reflejo de tu luz. Quiero ser una persona que anuncie con su vida el nuevo amanecer, que sea capaz de poder estar en consonancia con el gran sentido del propósito eterno tuyo, expresiones que tienen que ver con el otro cántico, estar en Cristo. Noten que cantamos cosas donde nos exponemos y le decimos al Señor, yo me propongo, yo me presento ante ti porque quiero que me uses para tu propósito y este es el culto en el que yo quiero hacerlo. Eso tiene que ver mucho con la voluntad. De la voluntad vamos a hablar como un indicador importante del crecimiento en el programa de Dios. Espero que hoy entendamos el gran valor que tiene para dar la medida en el propósito de Dios y convertirnos en personas maduras a la altura de la personalidad gloriosa
de Cristo Jesús. Padre eterno, te pedimos que nos hables hoy por tu palabra. Te pedimos que te expreses a través del mensaje que en esta mañana va a ser predicado. Pero al mismo tiempo te pedimos, Señor, que sanes áreas profundas de nuestra vida y que nos ayudes a movernos de una manera tan comprometida, tan responsable, que estemos todo el tiempo en la disposición de poner en acción todo lo que tú nos proporcionas en el conocimiento de tu verdad. Guía a la iglesia en esta experiencia magnífica de acercamiento a la verdad tuya. Señor, yo sé que cada oportunidad de estas es un recurso provisto por ti, Señor, para darnos a nosotros la gran ventaja que necesitamos para enfrentarnos a este mundo, para proveernos de capacidades, de formación, de estructura, de tal manera que podamos llegar al mundo con recursos incomparables que proporcionen oportunidad de salvación a mucha gente. Por eso, Señor, háblanos, constrúyenos hoy por tu palabra, acércate a nosotros y expresa tu verdad en relación con nuestra vida para ser edificados y para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Hemos hablado a lo largo de muchas reuniones alrededor de el poder verdadero de la sangre de Jesucristo. Y descubrimos algo interesante, y es que el verdadero poder de la entrega de Jesús es el crecimiento humano hasta la altura del propósito eterno de Dios con nosotros los seres humanos. Que no hay otra forma de crecer en el propósito de Dios distinta de la que proporciona la virtud alcanzada por Cristo Jesús a través de su entrega. En Cristo es posible crecer hasta Cristo, hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, que es modelo y que es inspiración para la vida nuestra. Por eso, entendiendo que la consigna es crecer y que no podemos resignarnos a vivir de cualquier manera, necesitamos conocer cómo crecemos, qué cosas nos indican los pasos de avanzada que estamos dando, sobre qué áreas de la vida nuestra hay que incidir para que el crecimiento sea real y que no hablemos de crecimiento solamente porque almacenamos mucha información religiosa y ya nos volvemos expertos en el campo, pero personas poco desarrolladas que terminan dando vueltas alrededor de ideas. Primero, en que las personas no crecen, ideas que tampoco son ideas que se superan, son avances que se van dando en el conocimiento, avance en el conocimiento que es producto del crecimiento de la persona. Entonces, como para nosotros esto es tan importante, vamos a ir conociendo esas áreas en las que el crecimiento como persona humana es un crecimiento definitivo. Podemos decir que el centro de todo el programa de Dios con el hombre, fundamentado en el libre albedrío, es nuestra voluntad. En el centro de todo lo que Dios hace
en relación con nosotros, vinculándonos al programa en el cual Dios quiere perfeccionar su salvación en la vida nuestra, el centro del vínculo es la voluntad, la suya, la mía, y de hecho fue la voluntad de Cristo, esa voluntad humana de Cristo Jesús, que le abrió todos los espacios posibles a la voluntad de Dios, hizo que en esa unión de voluntades, la de un hombre y la de Dios, se desplegara a través de eso un inmenso desarrollo de la especie humana en este mundo, cosa que nunca se había alcanzado a lo largo de toda la creación. Y tenemos que decir entonces que la voluntad es un gran indicador de el crecimiento de las personas. Voluntades fuertes, saludables, personas espiritualmente desarrolladas, ¿ya? Voluntades débiles y enfermas, personas espiritualmente infantiles, porque si no hay voluntad, no hay crecimiento. Podemos decir entonces que no existe, en razón a eso que les decía, que la voluntad es el centro del trabajo de Dios con el hombre, no existe ser humano en el programa de Dios sin posibilidad de decisión. Es decir, si alguien es un ser humano, lo que lo define como ser humano es su posibilidad de decidir. Por debajo de eso, hermanos míos, no es posible encontrar a un ser humano. Es interesante que los grandes pensadores del cristianismo de siglos anteriores, los que además de elaboraciones teológicas construyeron un buen fundamento filosófico, ellos entraron a la consideración del valor que tenía la voluntad de los seres humanos. Leía de Agustín de Hipona, uno de los pensadores más grandes del cristianismo antiguo, una expresión que tiene que ver con eso. Él decía, los hombres son sus voluntades. Oigan lo que decía Agustín, los hombres son sus voluntades. Y con eso quería dejar ver que lo más característico de un hombre, ya sea mujer o varón, o lo que de algún modo dinamiza todas sus energías, es su voluntad. ¿Ya? El ser humano, entonces, se identifica como ser humano en la expresión de su voluntad. A unos siglos después, tan categórico como Agustín, Tomás de Aquino decía, llamamos acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada, es decir, de una voluntad espontánea, libre. Esas son las acciones propiamente humanas. Sin la voluntad no existe entonces una verdadera condición humana.
Según él mismo, la voluntad es pues el principio de todos los actos humanos, puesto que el acto exterior sigue al acto interior de la voluntad, y así, en virtud de ella, el agente humano es capaz de elegir sus propios actos. Somos dueños, dice Tomás de Aquino, de nuestros propios actos en cuanto que podemos elegir esto o aquello. Dueños de nuestros propios actos. Por tanto, hermanos míos, la idea es lo que propiamente nos define como seres humanos, es que tenemos oportunidad de expresar nuestra voluntad. Y esto es tan interesante para una época como esta, en donde la voluntad ha sido postergada, no es tan tenida en cuenta, la voluntad como un elemento fundamental de la estructura de la persona humana ha perdido valor, porque conviene tener seres humanos condicionables, fácilmente condicionables, porque estamos viviendo en una sociedad de consumo donde lo que se necesita es que la gente sea inducida a hacer determinadas cosas sin mucho esfuerzo, que solo se necesite hacerle una propuesta ligera para que el ser humano se lance detrás de cosas que la mayoría de las veces no tienen ningún valor y se convierten en cosas fundamentales para ellos, porque son seducidos, son inducidos, demostrando que tienen un gran problema de voluntad y como consecuencia tienen un problema de madurez. Son muy niños, son muy infantiles. Por eso no existe, repito, un ser humano en el programa de Dios sin posibilidad de decisión. No podemos hablar de humanidad cuando esos seres carecen de voluntad. Si un ser humano no es libre tomando decisiones, no está funcionando como un ser humano. Y vamos a entender que eso es lo que mueve muchas cosas expresadas en la revelación bíblica. Por ejemplo, esa es la razón por la que Dios le exige un culto a Israel en los espacios libres de cualquier sometimiento a poder humano o poder de este mundo que los esclavice. Dice Dios, si me van a hacer un culto a mí, si se van a relacionar conmigo, me van a honrar o me van a expresar respeto, yo necesito que ustedes sean libres, porque de otra forma, al final su falta de libertad hace que no sean ustedes los que me rindan culto. ¿Por qué? Porque su voluntad es el centro de la relación de ustedes conmigo. ¿Ya? Entonces fíjense que Dios le dice a Israel, para que ustedes me hagan culto, a ustedes deben decirle a Faraón que los deje ir al desierto a 3 días de distancia del territorio de los egipcios, porque el culto que me van a hacer va a ser un culto libre de esa influencia y de ese ambiente que es el ambiente de su esclavitud, de su servidumbre. Ustedes leen en Éxodo, en el capítulo 5, Éxodo en el capítulo 5, y en el versículo 1, el encuentro de Moisés y Faraón.
Y ustedes descubren que la propuesta de Dios está centrada en eso. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Faraón no quiso, ¿no? Eso fue una decisión, nunca aceptó. De hecho, él entendía que dejarlos ir es someterse él al régimen de un Dios extraño que no tiene que ver con el culto de los egipcios y es fortalecer a los esclavos, es darles la dignidad de tener su propio Dios, cosa que a veces nosotros no entendemos, que es nuestra dignidad. Nosotros tenemos nuestro Dios distinto del Dios que tiene el mundo o de los dioses que tiene el mundo. Y ese es un derecho que nadie nos quita y que nosotros debemos defender a capa y espada en relación con nuestra condición personal y nuestra condición de comunidad. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio, ¿ya? Ser el pueblo de Dios al Dios que le rendimos culto. Pero fíjense que ese culto demanda la actitud de libertad en nosotros. Al final, Faraón perdió con Dios. A través de las plagas, Faraón no pudo resistir y finalmente decidió que los israelitas salieran demostrando a Dios que era más poderoso que Faraón y que no había manera de que él sostuviera en esclavitud al pueblo de Dios, porque Dios quería formar a un pueblo libre. Y el elemento fundamental de la formación de un pueblo libre es poder moverse el pueblo al tenor de las razones de Dios y poder honrar a su Dios reconociéndolo en todos los aspectos de su vida. En el texto del capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 30, al final de la muerte, al final de las pestes con la muerte de los primogénitos, dice el texto, versículo 30 de Éxodo, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Aleluya. Tanta resistencia para finalmente abrir la puerta, porque Dios no le aceptó a Israel un culto en cautiverio, no en la forma simple del cautiverio, porque usted puede ser cautivo pero libre, como lo era Pablo en las cárceles, donde tenía que llegar por causa del evangelio. Él era libre, aunque cautivo en razón a las reglas de la sociedad humana. Este pueblo era un pueblo de costumbres esclavas, un pueblo dependiente, un pueblo ignorante de Dios y un pueblo carente de voluntad, por tanto un pueblo infantil, poco estructurado. Se necesitó el trasegar de 40 años por un desierto para ir construyendo voluntades fuertes y uno entiende el proceso de Dios para construirles voluntades reales
fuertes a los israelitas, especialmente los de la nueva generación, y de esa forma poder entrar a conquistar la tierra, territorio prometido, pero que estaba reservado solo para aquellos que tuvieran mente de personas libres. ¿Ya? Esa idea es interesante porque es Dios tomando en cuenta como hecho fundamental el desarrollo de la voluntad de un pueblo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la madurez que necesita. Lo entendemos también, y este es otro ejemplo, en la base de la salvación de Dios, porque siempre la base es la libertad. Es decir, no hay salvación sin liberación. Si no hay liberación, la salvación cojea porque no existe experiencia de salvación donde una liberación no se ha llevado a cabo. Sin ella el programa divino es inaplicable, porque no hay un ser humano que pueda acceder a un encuentro real con Dios, sino cuando lo decide libremente. Escuchen lo que estoy diciendo. Si no hay decisión de la persona, si una persona dice me entrego al Señor, pero lo dice bajo el estímulo de otras cosas que no son precisamente su decisión libre de servir a su Señor, hermano, ese no es una entrega al Señor. Eso es una representación de algo que socialmente tendrá algún sentido, pero espiritualmente no. Por tanto, esa persona no ha hecho un movimiento real hacia su salvación. Decir, por ejemplo, yo me entrego al Señor porque me gusta esa muchacha, o porque me gusta ese muchacho, dice ella, me acerco a la iglesia, o porque me conviene, porque esa es la iglesia de mi patrón y entonces conviene estar en la iglesia de mi patrón, o cualquier otra razón. Hermanos, hay tantas razones en las cuales la necesidad de encontrar en Dios soluciones a las demandas profundas del alma humana no están como motivación real. Entonces Dios dice, hasta que tú no seas libre, tu decisión no tiene sentido, ¿ya? Tu actitud es la actitud de cumplir con unos compromisos, pero tú no eres libre. Estás amarrado por una cantidad de cosas y todo lo que estás haciendo es alrededor de esos intereses y no estás buscando los caminos de la liberación real para tu vida. Y por eso el programa de entrada es indispensable que en su consecución, lo primero, el programa que produce la entrada de la persona al programa de la salvación, al plan de salvación, es necesario que Dios redima. ¿Qué quiere decir? Que saque de esclavitud, que saque de servidumbre. Sin la redención no hay salvación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, vean ustedes, yo quiero irles mostrando a través de las Escrituras estas ideas. Con esto les estoy dejando ver que si la voluntad no está funcionando, no hay programa de Dios que se esté dando en la vida de nadie. Y yo veo que la voluntad es pobremente trabajada a nivel del ambiente religioso de mucha gente. Y entonces en esa pobreza de estructuración de la voluntad, hermanos, la salvación nunca llega. Aunque exista mucha religión, la salvación nunca llega. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. En el versículo 17 dice, porque el Señor, hablando de Cristo Jesús, en el ministerio,
del espíritu, superior al de la letra. Dice, el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Es decir, si aquí se está expresando los rasgos de la personalidad de Cristo, necesariamente aquí está dándose un proceso de liberación, es decir, se están soltando las voluntades para que puedan ser construidas y fortalecidas en el orden divino. Y comenzar así el gran programa de la salvación. Donde está el Espíritu del Señor, el impacto que se va produciendo es libertad. Se rompen cadenas. La gente que va llegando a un medio espiritual de salvación real, rompe cadenas. La gente no queda cautiva, la gente va desarrollando posturas en la vida donde muchas cosas que lo anulaban, lo amarraban, se van quedando atrás, se van soltando, y la persona descubre que ya nada le impide seguir adelante en su recorrido hacia la salvación. Entonces, esa idea centra entonces su visión del hombre, haciendo uso pleno de su libertad, y con eso se está diciendo, desarrollando válidamente su voluntad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el centro de todo, eso que tiene que ver con la libre decisión del hombre, está la voluntad humana. Recuerden en Romanos 8, en el capítulo 8 de Romanos, que es el tema, el texto que hemos usado todo el tiempo en este tiempo para hablar de la dimensión de madurez expresada en el texto bíblico. En el versículo 21, ustedes oyen al apóstol Pablo decir, hablando de la creación, dice, porque la creación, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Observen ustedes que es muy significativo esto. No existe manera de tomar en cuenta un ser humano como hijo de Dios sin la experiencia de la liberación, sin la experiencia de la redención, de salir de todas las formas de esclavitud a la que esté expuesta. Y la creación está expectante de esa manifestación de las personas humanas que dejarán ver la condición de personas libres por el impacto de la gloria de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es el programa eterno que Dios tiene dispuesto para con nosotros. Y vean ustedes, hermanos, que esa creación, eso es todo lo que espera. Que existan seres humanos que vivan la experiencia de la plena libertad y lo vivan en la expresión gloriosa de su condición de hijos de Dios. ¿Qué los caracteriza? El ser libres. ¿Y qué fundamenta esa libertad? El tener voluntades sanas. Sin voluntad no hay vida libre.
sin una voluntad fuerte y saludablemente establecida. En Gálatas 5:1, por eso Pablo le dice a la congregación, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, es de las cosas que usted debe descubrir que se convierten en hecho fundamental de su vida cristiana: romper toda servidumbre, romper toda relación de esclavitud que usted tenga en el mundo, con personas y con cosas. ¿Por qué? Porque eso nunca le va a permitir desarrollar la dimensión espiritual que como hijo de Dios debe desarrollar. Y hay gente, hermanos, que intelectualmente son personas muy bien dotadas, que intelectualmente son personas capaces de manejar muchas cosas válidas, ¿ya? Que tienen habilidades enormes en la vida de ellos en este mundo, pero no tienen la estructura de voluntad para asumir posturas responsables que les permita crecer, que les permita superarse en la condición de personas, en el propósito de Dios. Y son personas que nunca avanzan espiritualmente, nunca llegan lejos espiritualmente. Aún los he conocido vinculados al liderazgo religioso, pero que espiritualmente no desarrollan nada, y no lo hacen porque realmente ellos no tienen esa condición interna que les permita romper todas las servidumbres, quitar de en medio todas las resistencias que en el mundo se presentan y comenzar a construir una verdadera relación con Dios, donde el crecimiento de ellos como persona nada lo detiene. Pero fíjese que en el punto central está estructuras de voluntad muy saludables. Hay problemas que tienen que ver con expresiones de la personalidad de mucha gente, y eso está ligado a problemas de voluntad. Y en esos problemas de voluntad las personas se quedan elementales e infantiles. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones para dar una medida superior. Todo el trabajo de Dios para desarrollar la persona humana está centrado en la obediencia. No hay cosa que Dios haga. Fíjense que estoy llenándolos a ustedes de razones para que entiendan el lugar central que tiene la voluntad, ¿ya? No hay cosa en la que Dios esté actuando en relación con seres humanos que no esté condicionado a la obediencia. Oigan lo que estoy diciendo. Todo lo que tenga que ver con el programa de Dios, con los seres humanos, en el plan de Dios para salvarlos, hermanos, todo eso está ligado a una programación de obediencia, ¿ya? La obediencia es elemento central del programa divino. El estilo de Dios no es poner a la gente a vivir en razones o por razones distintas que por las razones suyas, y el ponerlos a vivir por las razones suyas implica que ellos se comprometan seriamente a obedecer. Y hermanos, el elemento central de la obediencia es la voluntad, ¿ya? Si uno no tiene una voluntad saludable, uno no obedece. Y puede sacar muchas disculpas. La gente rebelde o la gente desobediente demuestra que tiene problemas de voluntad. Porque la gente argumenta diciendo, es que yo no obedezco
pues tengo razones suficientes. Y cuando uno va viendo el trasfondo es que las razones son secundarias al hecho de que no hay consistencia en la voluntad de ellos, no hay voluntad para hacer las cosas correctas. Y eso es muy grave, muy grave. Ya, todo ese trabajo de Dios para el desarrollo humano y para salvarlo está centrado en la obediencia. Si ustedes ven el texto de Hebreos en el capítulo 5, cito textos para llenarlos de razones. Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, hablando del proceso de formación del ministerio de Jesús como el Cristo, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Respecto a la voluntad, vamos a hablar más adelante de esto del temor reverente. Es un elemento importante en el desarrollo de la voluntad. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo desarrolló Dios la obediencia de Jesús? A través del padecimiento. Es decir, comprometiéndolo con cosas de la vida que no eran de su agrado. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Dios metió a Jesús en un territorio de obediencia a través de compromisos que pusieron a Jesús a superarse en medio de condiciones que no eran precisamente las de su agrado. ¿Y qué estaba haciendo Dios con eso? Construirle y fortalecerle una voluntad poderosa, porque esa voluntad sería la base para el desarrollo de su espiritualidad, para el desarrollo de su condición ministerial como siervo de Dios. Y entonces el texto dice, él aprendió la obediencia y a continuación muestra que eso fue lo que lo perfeccionó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que no se deslinda la salvación nuestra por la obra de Cristo de la obediencia que le debemos al programa de Dios en él. Escuche, hermanos, a mí Cristo no me salva en la idea ingenua de una gracia donde Él me da todo y yo solo recibo sin comprometer nada de mi vida. Cristo me salva cuando yo, como Él, comprometo mi vida en la obediencia. Eso quiere decir que en la formación de Cristo Jesús, en su perfeccionamiento, el desarrollo de su voluntad era clave. Sin la voluntad, Jesús no llega a donde llegó. Sin la voluntad suya, sanada y saludable, usted no llega a donde tiene que llegar. Aunque haga muchas cosas, usted no llega a donde tiene que llegar. Y eso Dios se lo está formando a lo largo de su proceso vital
en condiciones donde usted se está enfrentando a cosas que le demandan a usted a asumir responsabilidades en territorios que no son precisamente los elegidos por usted o los que tienen que ver con su gusto, ¿ya? Para ser perfeccionado, porque todo lo que se busca es hacer de la voluntad suya un territorio poderoso y saludable, ¿ya? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses en el capítulo 2, ustedes leen algo que tiene que ver con la idea. Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús, de la personalidad de Jesús, el trabajo que debía hacerse sobre él. Dice, y estando en la condición de siervo, ¿ya? O en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren ustedes que ese proceso de bajarse él en esa disposición de humillación, él en su condición de ser humano, a lo común, se humilló mucho más a sí mismo. Es decir, fue una decisión tomada por él en ese proceso de formación ministerial que Dios estaba haciendo con él. Se humilló haciéndose obediente. Cada día más obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa visión, hermanos, no es fácil de percibir y no nos gusta mucho, ¿ya? No nos agrada mucho, porque es que formar la voluntad exige enfrentar la frustración. Formar la voluntad exige que yo me enfrente a las condiciones de mi desagrado y no por eso deje de hacer lo que responsablemente tengo que hacer. Eso va construyendo la voluntad de los seres humanos y por tanto esa voluntad que se va acrecentando va madurando la condición de la persona. Por eso en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, primera carta de Pedro en el capítulo 1, usted lee en el versículo 14, él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo tengo libertad, digo entre comillas libertad, para aceptar mis deseos en medio de mi ignorancia, porque si no conozco la no validez de algo y yo lo veo como válido y eso me gusta, pues tengo esa posibilidad de moverme en ese territorio, pero apenas llega el conocimiento, llega la claridad, aunque me gusten las cosas, aunque me llamen la atención y hayan representado para mí niveles de satisfacción, llegado el momento, yo tengo que romper con mis deseos, porque la claridad del conocimiento me obliga
a enfrentarlo, y eso es una demanda a la voluntad. Y eso es una forma de estructurar una voluntad sana. Eso de no conformarse, no quedarse estancado en los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. En el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nosotros hemos purificado nuestras almas? Es decir, cómo nosotros nos hemos enfrentado a las demandas y a las necesidades de nuestra vida en forma de ir limpiando esas condiciones de necesidad de cosas que no tienen sentido por la obediencia a la verdad. Obedeciendo, sacamos de nuestra vida sentires, apreciaciones, gustos, aplicaciones existenciales, las vamos sacando porque vemos que no tienen relación ninguna con nuestro bienestar. Para hacer eso, se demanda de nosotros una voluntad muy fuerte. Y espero que ustedes me estén entendiendo todo el sentido de esta idea. Se demanda una voluntad muy fuerte. De hecho, todo el programa divino se establece a través de principios que se presentan como mandamientos. ¿Y para qué un mandamiento? Para obedecerlo. ¿Y qué se está entonces poniendo a prueba? La voluntad. De modo que todo proceso de vida cristiana está ligado al fortalecimiento de la voluntad, y voluntades enfermas hacen cristianos enfermos. Cristianos que no dan fruto hacen personas mediocres desde el punto de vista espiritual. Todo sometido al régimen de la obediencia. Lo que dice el texto de Deuteronomio, que es tan elegantemente presentado en el capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta expresión, te alcanzarán, es una expresión que para mí tiene mucho sentido. A veces en la vida cristiana uno descubre que el hacer las cosas bien no siempre resultan fructíferas, positivamente hablando, en la vida. A veces el hacer las cosas bien, lo primero que producen es una condición desagradable para nosotros, el rechazo de la gente, el que se nos corten las oportunidades para conseguir las cosas que válidamente nosotros debiéramos conseguir. Por el hecho de ser cristiano, dice Jesús, prepárense para ser perseguidos. Pero lo que dice el texto es que las bendiciones que no se ven en ese instante, que no se ven claras, que no se ven que lleguen, nos alcanzan. Es decir, llegan. Las bendiciones aparecen. ¿De dónde salen? Salen del territorio de nuestra obediencia, del territorio de nuestra ubicación en Dios. Pero eso es un fruto que nos alcanza. Y uno debe tener confianza en Dios de que tarde o temprano esa bendición nos va a alcanzar. Es decir, va a correr tan rápido
que se va a poner al lado nuestro para justificar el esfuerzo de obediencia que estamos haciendo. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo contrario también es posible. Lo contrario es real, lo que dice el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, las maldiciones también nos alcanzan. Las desgracias, el fruto negativo, el fruto de destrucción que decisiones equivocadas, deformadas y lejos de Dios hemos tomado. Llega el día en que se ponen allí al lado nuestro y nos dicen, aquí estoy porque yo soy tu cosecha. Yo soy el fruto que tú recibes de todas las decisiones que tú has tomado. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos hasta aquí? Todo esto está sugiriendo que la voluntad es el elemento clave a desarrollar en una persona que crece espiritualmente. Nunca usted podrá asumir su vida cristiana si usted no tiene una voluntad libre y si usted no tiene una voluntad saludable, si usted no ha desarrollado o no se le ha formado condiciones de voluntad suficientemente establecidas para hacer lo que Dios manda. Porque la herramienta que Dios busca, el elemento que Dios toca, el elemento que Dios sensibiliza, con el que Dios trata en el desarrollo de la vida suya, en el Espíritu de Cristo, es su voluntad. Y vaya lío que tenemos nosotros en la iglesia con esas estructuras de voluntad tan elementales, tan enfermas, tan infantiles. Voluntades que no dan para el mínimo de superación de limitaciones estructurales de la propia vida. Voluntades que no permiten que una persona se enfrente a su pecado. Voluntades que hacen que un ser humano todo el tiempo termine agobiado por condiciones existenciales que no se superan porque no hay de dónde sacar fuerza para construirse a partir de decisiones y de acciones válidas y de acciones comprometidas. Los hombres son sus voluntades. Escuchemos a Agustín de Hipona. Los hombres son sus voluntades. ¿Qué hay de usted como persona humana? Lo dice la estructura de voluntad que usted tenga. Y recordemos a Tomás de Aquino. Llamamos acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. La voluntad es, pues, el principio de todos los actos humanos. Eso que usted diga que usted no necesita cambiar nada en la estructura suya deformada por la mala crianza, porque le alcahuetearon todo, porque lo enseñaron a que le hacen todo, porque lo acomodaron todo el tiempo en su casa o en su ambiente social, porque usted no se ha tenido que enfrentar a serias frustraciones en el proceso del desarrollo de su vida, porque otros son los que enfrentan los problemas suyos, usted solo recibe beneficios y comodidades. Esos son problemas de la crianza actual. Y alrededor de esa crianza
hay gente con unas condiciones de voluntad muy, pero muy afectadas. Y entonces cuando uno va a ver qué pueden producir como desarrollo espiritual, uno descubre que nada. Y puede ser que sean personas capaces para muchas cosas y dentro de la iglesia hasta funciones bonitas hacen, pero uno no los ve crecer espiritualmente porque están dando vueltas alrededor de las mismas limitaciones, de las constantes limitaciones de su estructura y de su personalidad, porque no tienen con qué trabajarlas, porque no hay manera de que logren pasar por encima de todas las condiciones que los hace a ellos personas afectadas y terriblemente limitadas. Somos dueños de nuestros propios actos en cuanto que podemos elegir esto o aquello, y no es la condición de aquel que dice, pues sí, yo hago eso, porque no tiene poder para elegir, porque no tiene capacidad para ponerse en la procura de una consecución que le demanda mucho esfuerzo, pues siempre considera que no va a tener aguante, no va a tener voluntad para soportar todo eso. Espero que esto haya quedado claro. Piensen ustedes que esto es una cosa importantísima, espiritualmente hablando. Y lo que nunca se ha hecho en los espacios sociales, culturales del tiempo actual, nosotros vamos a tener que hacerlo en la iglesia. Y es trabajar con mucha seriedad los problemas de la voluntad de la gente y dedicarnos terapéuticamente a hacer trabajo con las personas para fortalecer en ellos sus condiciones de personas libres en el uso correcto de su voluntad o el fortalecimiento de sus condiciones como personas con voluntades sanas. La obra la hace Dios y a eso los estoy invitando yo, a generar la disposición y a ser capaces, todos nosotros, de hacer diagnósticos serios. ¿Qué tan maduros somos? De entrada, digamos, que todo está dependiendo de la calidad de la voluntad que nosotros tengamos. Así que un indicativo muy representativo del crecimiento en el Espíritu de Cristo es la calidad, la fuerza, la sensibilidad, podríamos decir, la salud que expresemos en nuestra voluntad. Examínese. Como decíamos en Romanos 7, ¿de cuántas cosas usted puede decir es que yo no hago lo que quiero, sino que termino haciendo lo que no quiero? ¿Por qué? Porque es que yo descubro que en mí hay una fuerza que resiste aún lo que yo quiero hacer en la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Un problema de voluntad. Existe una condición estructural de una voluntad muy afectada. Por eso vamos entonces a orar y vamos a decirle al Señor que nos haga conscientes de hasta dónde ha llegado la profunda limitación de nuestra estructura de voluntad, porque desde el punto de vista espiritual no hay vida cristiana con resultados válidos suficientes que se pueda dar en la existencia de alguien que no fortalece su voluntad. Que Dios nos ayude y que
nuestra teología, que debe ser una teología desarrollada en la existencia, se vaya dando a través de la liberación de Dios en la vida nuestra, la ruptura de cadenas, y que comencemos a ser trabajados en nuestra voluntad para que mañana hagamos del propósito de Dios nuestro propósito y que cumplamos perfectamente el presupuesto divino en relación con nuestra vida. Oremos todos. Padre eterno, gracias por todo esto que nos has concedido. Gracias por tu palabra, gracias porque por medio de ella has llegado a la vida nuestra, nos has tocado la vida, nos has despertado, nos motiva, Señor, a entender las cosas de una manera más profunda. Toca, Señor, la sensibilidad de cada uno de mis hermanos en esto de sus necesidades alrededor de la voluntad, Señor. Aquí hay revelación, y una revelación que demanda de nosotros compromiso, seriedad, que demanda responsabilidad. En el nombre de Jesucristo, entonces, te pido que nos ayudes a hacer conciencia de nuestra limitación de estructura de voluntad y hacer conciencia de que por esto de pronto no hemos podido crecer espiritualmente todo lo que debiera darse y que esta es la razón para muchos de nuestros fracasos espirituales. Pero en tus manos estamos, Señor, y el plan tuyo es ayudarnos a entender que hay salidas, que hay alternativas y poder hoy gozarnos sabiendo que si tú nos dices esto y nos dejas ver profundamente nuestra alma, es porque tú tienes soluciones poderosas que van a resolver necesidades como esta en la vida nuestra. Por eso, Dios mío, declaro a mi pueblo, a un pueblo capaz de enfrentar todo esto, y lo declaro victorioso sobre todas estas formas de infantilismo que nos están alejando del desarrollo ideal de nuestra voluntad para hacer la voluntad tuya. En el nombre de Jesús el Señor, gracias Padre Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, van entendiendo que eso que hoy casi no se maneja ni se trabaja, a uno le hablan más de motivaciones que de voluntad. Y la psicología actualmente se centra en motivaciones, no tanto en la voluntad. Pues volvamos a la voluntad y comencemos a descubrir el desarrollo que debemos comenzar a tener en todo esto. La obra es de Dios. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder
y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.